Voy. Mi nombre es María José Torres Juárez, estudiante de la licenciatura de Enfermería Obstetricia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y les vengo a presentar el tema de aspiración de secreciones en nariz y boca. Primero vamos a ver en qué consiste una aspiración. Va a consistir en la eliminación de las secreciones nasofaringeas, orofaringeas y bronquiales retenidas a través de un equipo aspirador especialmente diseñado para este fin. El equipamiento que vamos a utilizar para esta aspiración va a ser la sonda de aspiración de la medida apropiada, la de menor diámetro que elimine las secreciones eficazmente, o una sonda Young Cocker, que esta es ocupada para una aspiración oral. El diámetro exterior no debe de sobrepasar la mitad del diámetro interior de una vía aérea artificial. También vamos a ocupar una vía aérea nasal u oral, dos guantes estériles o guantes limpios, también una toalla limpia o papel limpio y un aspirador, una aspiración portátil o de pared. Lo siguiente va a ser una aspiración portátil o de pared, como ya había dicho, mascarilla, gafas de protección o protector facial, un tubo de conexión que tiene que ser de 180 centímetros y un bote de colección. También fuentes de oxígeno y o bolsas de reanimación manual con un aparato enriquecido con oxígeno, un pulsioxímetro, un estetoscopio y si no se usa una sonda de aspiración cerrada, también es lubricante hidrosoluble, un pequeño adaptador en Y. Si la sonda no tiene un puerto de aspiración, también tiene una tina estéril, un suero fisiológico o agua estéril que sea aproximadamente en 100 mililitros. Los pasos que vamos a seguir va a ser que primero tenemos que identificar a nuestro paciente de las dos formas de identificación según la política de la institución. La más normal es con su nombre y su fecha de nacimiento. Vamos a valorar los signos y los síntomas de la obstrucción, ya sea en las vías superiores o inferiores y que requieran aspiración. Después tenemos que valorar sus signos y síntomas asociados con la hipoxia e hipercapnia. También vamos a valorar si hay efectos de riesgo de obstrucción de las vías aéreas altas o bajas. También vamos a incluir enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, también puede ser infección pulmonar, un desequilibrio de líquidos, también falta de humedad, deterioro de la movilidad, nivel de conciencia disminuido, reflejo de atragantamiento o tos disminuida, disfagia, una presencia de sonda de alimentación. También tenemos que valorar si hay anomalías anatómicas que afectan a la función de las vías aéreas altas o bajas, ya sea como una cirugía reciente, un traumatismo de cabeza, de tórax o de cuello, también si tiene tumores o una enfermedad neuromuscular. Lo siguiente va a ser la identificación de las contraindicaciones para la inspiración nasotraqueal en nuestro paciente. Tenemos que revisar también los datos de microbiología del esputo extraído de nuestro paciente y valorar la comprensión del procedimiento por parte del paciente. Vamos a explicar a nuestro paciente qué procedimiento le vamos a realizar y que esté consciente de este. Lo siguiente va a ser la planificación. Vamos a explicar a nuestro paciente de manera que sepa que le va a ayudar a limpiar las vías aéreas y también aliviar los problemas respiratorios, que va a ser normal toser, estornudar, atragantarse o tener dificultad respiratoria temporalmente debido al procedimiento, y tenemos que animar a nuestro paciente a expulsar las secreciones por medio de la tos. También le vamos a explicar la importancia de la tos y animarla a que tosa durante el procedimiento. Y si en caso de que exista incisiones quirúrgicas, las vamos a aventar bien. También vamos a ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda. Normalmente se utiliza la semi-Fowler o sentado erguido con la cabeza en hiperextensión, a menos que esté contraindicado. Y la enfermera, o sea, nosotros deberíamos de ponernos de pie a la derecha del paciente si es diestra o a la izquierda si somos zurdos. Tenemos que colocarle el pulsioxímetro en el dedo del paciente, en el dedo índice derecho, y vamos a tomarle la lectura y dejar el pulsiómetro en el dedo. Lo siguiente es colocarle una toalla sobre el pecho de nuestro paciente. Después nos vamos a lavar las manos y a colocarnos una mascarilla, gafas de protección o protector facial si hay posibilidad de salpicaduras para protegernos a nosotros de cualquier infección. Vamos a conectar un extremo de tubo de conexión a la máquina de succión
y el otro en una localización cómoda cerca del paciente. Vamos a encender el aparato de aspiración y ajustar el regulador de vacío en una presión negativa apropiada de 120 a 150 miligramos de mercurio. Y si está indicado, vamos a aumentar la oxigenoterapia suplementaria al 100% o según la indicación del médico. Tenemos que animar al paciente a respirar profundamente. Después vamos a hacer la preparación para todo tipo de aspiración. Tenemos que abrir el kit o la sonda de aspiración utilizando una técnica aséptica. Si tenemos toallas estériles, las vamos a colocar sobre el pecho del paciente y la mesilla de sobrecama. No vamos a permitir que la sonda de aspiración toque superficies no estériles y vamos a desenvolver o abrir la cubeta estéril y colocarla en la mesita de noche. No vamos a tocar el interior de la cubeta y tenemos que llenarla aproximadamente de 10 microunidades de suero fisiológico mililitros de suero fisiológico o agua estéril. Vamos a abrir el lubricante y vamos a poner una pequeña cantidad dentro del envase de la sonda estéril sin tocar el envase. Nos vamos a poner los guantes y vamos a coger la sonda con la mano dominante sin tocar ninguna superficie no estéril. Después vamos a coger el tubo de conexión con la mano no dominante y vamos a fijar la sonda al tubo. Después tenemos que colocar la punta de la sonda en la cubeta estéril y aspirar una pequeña cantidad de suero fisiológico de la cubeta, ocluyendo la apertura de succión. El siguiente paso va a ser aspirar la vía aérea. Hay diferentes tipos de aspiraciones, ya sea requerimiento de nuestro paciente, eventualmente que usamos en la planificación. Una de ellas es la aspiración orofaringea, y en esta vamos a retirar la mascarilla de oxígeno. Si se aplica y si el paciente tiene una cánula nasal, se puede dejar en su sitio. Tenemos que insertar la sonda Young-Kauer en la boca del paciente y con una aspiración intermitente vamos a moverla por la boca de la sonda y la vamos a incluir también en la faringe y la línea de las encías hasta que eliminemos las secreciones. Tenemos que animar al paciente a que tosa y que repita la aspiración si hace falta. Vamos a volver a colocar la mascarilla de oxígeno si corresponde y si tiene las cánulas nasales, pues las dejamos en su sitio ya que no nos va a estorbar de ninguna manera. Tenemos que enjuagar después la sonda con el suero fisiológico o agua desde la cubeta con aspiración continua hasta que la sonda esté limpia y sin secreciones. El siguiente puede ser en una aspiración nasofaringea o nasotraqueal. Aquí también vamos a lubricar ligeramente el extremo distal de 6 a 8 centímetros de la sonda con lubricante hidrosoluble. Después tenemos que quitar el aparato de administración de oxígeno y si lo hay. Y esto va a ser con la mano no dominante. Y sin aplicar aspiración y utilizando el pulgar y el índice dominantes, vamos a insertar la sonda cuidadosamente en el orificio nasal durante la inspiración. En la nasofaringe vamos a pedirle a nuestro paciente que haga una inspiración profunda e insertar la sonda y seguir el curso natural de los orificios nasales y avanzar la sonda ligeramente inclinada hacia abajo y avanzar hacia la parte posterior de la faringe. No tenemos que forzar a través de los orificios nasales, ya que podríamos lastimar a nuestro paciente. Lo siguiente va a ser aplicar aspiración intermitente durante no más de 15 segundos, colocando y quitando el pulgar no dominante en el orificio de entrada de aire. Después tenemos que retirar la sonda lentamente, girándola en ambos sentidos entre el pulgar y el dedo índice. En la siguiente aspiración, que es nasotraqueal, vamos a seguir el curso natural de los orificios nasales y avanzar la sonda ligeramente inclinada hacia abajo hasta la entrada de la tráquea. Mientras nuestro paciente va a respirar profundamente, nosotros vamos a insertar la sonda a unos 15 a 20 centímetros de la tráquea. El paciente va a empezar a toser. Otra opción del posicionamiento va a ser que en algunos casos, para facilitar la introducción de la sonda, va a ser girar la cabeza del paciente hacia la derecha y ayudar a aspirar el bronquio principal izquierdo, y girar la cabeza hacia la izquierda nos va a ayudar a aspirar el bronquio principal derecho. Después vamos a tirar hacia atrás 1 o 2 centímetros antes de aplicar la aspiración. Lo siguiente va a ser la aspiración de una vía aérea artificial, que puede ser una traqueotomía o un tubo endotraqueal. Vamos a ponernos siempre una mascarilla, gafas de protector o un protector facial, ya sea por
salpicaduras. Y vamos a ponernos un guante estéril en cada mano, o un guante no estéril en la mano no dominante y uno estéril en la mano dominante. Tenemos que coger la zona con la mano dominante sin tocar ninguna superficie no estéril. Tenemos que coger el tubo de conexión con la mano no dominante y fijar la zona al tubo. Después vamos a comprobar el funcionamiento correcto del equipo colocando la punta de la sonda en la cubeta y aspirando una pequeña cantidad de suero. Vamos a hiperinsuflar o también puede ser hiperoxigenar al paciente antes de aspirar. Utilizando una bolsa AMBU de reanimación manual conectada a una fuente de oxígeno o un mecanismo de ventilación mecánica. Algunos ventiladores mecánicos tienen un botón que al presionarlo va a administrar al 100% de oxígeno durante pocos minutos y luego se va a reajustar al valor anterior. Aquí vamos a observar si el paciente recibe ventilación mecánica. Vamos a abrir el adaptador giratorio o, si es necesario, quitar el aparato de administración de oxígeno o humedad con la mano no dominante. Y sin aplicar aspiración, insertar el catéter cuidadosamente, pero rápidamente, utilizando el pulgar y dedo índice dominantes en la vía aérea artificial hasta encontrar resistencia o hasta que el paciente tosa. Entonces ya lo podemos retirar 1 centímetro. De lo que vamos a seguir va a ser aplicar una aspiración intermitente, colocando y quitando el pulgar no dominante, como anteriormente habíamos hecho en las otras instrucciones, en el orificio de entrada de aire. Vamos a retirar la sonda lentamente y la vamos a girar en ambos sentidos entre el pulgar y el índice dominantes. Aquí vamos a animar a nuestro paciente a toser y vamos a vigilar si hay distrés respiratorio. También, si el paciente recibe ventilación mecánica, vamos a cerrar el adaptador giratorio o volver a colocar el aparato administrador de oxígeno. Hacer que el paciente respire profundamente si puede, y algunos pacientes responden bien a unas cuantas respiraciones manuales del ventilador mecánico o AMBU. También vamos a enjuagar la sonda y el tubo de conexión con suero fisiológico hasta que estén limpios y vamos a usar una aspiración continua. Después de esto, vamos a valorar el estadio cardiopulmonar de nuestro paciente respecto al aclaramiento de secreciones y complicaciones. Vamos a repartir los pasos anteriores 1 o 2 veces más para limpiar las secreciones y tenemos que dejar pasar un tiempo adecuado entre 1 minuto entero entre las aspiraciones para permitir la ventilación y la reoxigenación. No vamos a realizar más de 2 pases con la sonda. Después tenemos que efectuar la aspiración nasofaringea y orofaringea si es necesario. Después de estas maniobras, la sonda está contaminada y no podemos volver a reinsertar en el tubo de traqueotomía o el tubo endotraqueal. Lo siguiente va a ser complementar el procedimiento y aquí vamos a colocar la sonda Piau-Cauger en un lugar limpio y seco para reusarla, con la succión apagada o al alcance del paciente en la succión en funcionamiento. También si el paciente es capaz de autoaspirarse. Vamos a desconectar la sonda nasal y la vía aérea artificial del tubo de conexión. Vamos a apagar la aspiración. Vamos a girar la sonda alrededor de los dedos de la mano dominante, índice y pulgar, y nos vamos a quitar el guante del revés para que la sonda quede envuelta en el guante. Nos vamos a quitar el otro guante sobre el primero de la misma forma para que queden dentro de los contaminantes. Y esto lo vamos a desechar en un contenedor adecuado. Después vamos a apagar el aparato de extrusión. Vamos a quitar la toalla que habíamos colocado en el pecho de nuestro paciente y la vamos a poner en el recipiente de la ropa sucia o retirar el babero y desecharlo en un contenedor adecuado. Después vamos a colocar al paciente según su condición y volver a ponerse guantes limpios para el cuidado personal del paciente. Lo siguiente va a ser, vamos a tirar el sobrante de suero fisiológico en un recipiente adecuado y si la cubeta es desechable, la vamos a tirar en un recipiente adecuado. Si es reutilizable, la vamos a enjuagar y vamos a ponerlas en el lugar del material contaminado para ser después esterilizado. Vamos a quitarnos y a tirar las gafas de protección, la mascarilla o el protector facial y nos vamos a lavar las manos. Después vamos a colocar un kit de aspiración cerrado sobre la máquina o en la cabecera de la cama según las preferencias de la institución. Después de este procedimiento vamos a proseguir con la evaluación.
Vamos a comparar los signos vitales y la saturación de oxígeno del paciente antes y después de la aspiración y ver de esta forma si nos ayudó o no. En este caso, después de esto, vamos a preguntarle a nuestro paciente si respira mejor y si tiene menos congestión. Lo siguiente va a ser la auscultación de los pulmones para comprobar si hay cambios en los ruidos pulmonares adventicios y observar las secreciones de las vías aéreas. Lo siguiente que vamos a observar va a ser los resultados imprevistos y las intervenciones relacionadas en nuestro paciente. Vamos a ver si hay empeoramiento del estado cardiopulmonar, si hay retorno de secreciones sangrientas o también la incapacidad de pasar la sonda de aspiración a través del primer orificio probado. En el empeoramiento del estado cardiopulmonar vamos a ver la limitación de la duración de la aspiración, pero vamos a determinar la necesidad de hiperoxigenación e hiperinsuflación antes de aspirar, al igual que determinar la necesidad de aspiración más frecuente y posiblemente de menos tiempo. También vamos a tener que notificar estos cambios al médico. En el retorno de secreciones sangrientas vamos a determinar la cantidad de presión de aspiración usada y vamos a ajustarla según sus necesidades. Vamos a evaluar la frecuencia de aspiración y reducir si hace falta, y también determinar otros factores que puedan causar secreciones sangrientas, como puede ser un tiempo de sangrado prolongado, y lo siguiente es la realización higiene oral con más frecuencia. En la incapacidad de pasar la sonda de aspiración a través del primer orificio probado, tenemos que probar con el otro orificio a través de la boca. También podemos insertar una vía aérea nasal, especialmente si hay que aspirar la nariz del paciente con frecuencia, y guiar la sonda por el suero de la nariz para evitar turbinados. También como aumentar la lubricación de la sonda. Y eso sería todo por este tema.